Vamos a hablar del origen, los orígenes de la familia. Amén. Entonces, es importante para nosotros hablar de la familia. Este es el mes de la familia, mayo es el mes de la familia. El 15 de mayo fue el Día de las Familias Bolivianas, el Día de la Familia Internacional. Todo en familia, glorioso. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Gracias a Dios, a alguien se le ha ocurrido, ha hecho el Día de la Familia para recordar un poco y para por lo menos enfocarnos y aprender un poquito más acerca de la familia en este tiempo, trabajar con la familia en este tiempo. Es determinante, ¿por qué? Porque así como sociedad, la familia es la célula, ¿no? Así como para el cuerpo, una célula es la base fundamental de crecimiento, de reproducción, nutrición, etcétera. La familia es fundamental para una sociedad, para una cultura. Por esa razón es que es tan interesante. Siempre repito esta frase porque la he aprendido en una conferencia con unos pastores con un ministerio en realidad que era el enfoque a la familia. Ellos decían, como está la familia, así está la nación. Y esa es una verdad. Cuando vemos nuestras familias, vemos nuestra nación y nos damos cuenta, con razón está así la nación, porque las familias están así. Estamos pues con conflictos, con problemas, con preocupaciones, así como está nuestra nación, así están las familias, por lo menos la mayoría. Tal vez usted diga, no, la mía somos santos puros, pero la mayoría, la gran mayoría estamos así y necesitamos restaurar a la familia, necesitamos sanar los hogares. Por esa razón es bueno tomarnos este mes por lo menos, debería ser un trabajo de toda la vida, todo el tiempo, porque necesitamos darle a la familia un poco de, como dicen, terapia intensiva, no sé, hay que darle los primeros auxilios porque está grave la situación en las familias. Necesitamos hablar de eso, necesitamos enseñar, necesitamos establecer principios, compartir consejos, trabajar en lo que es la estructuración, reestructuración de la familia. Necesitamos todo eso. Por esas razones que nos damos este tiempo. Hemos empezado desde hace varios años, ¿no? Metiendo lío con la familia, con las instituciones, con las organizaciones, no las organizaciones sociales, no, pero con todo lo que donde nos han abierto puertas hemos ido a hablar acerca de las familias, ¿no? Recuerdo la primera vez que hemos hecho algo ha sido con un grupo de WhatsApp que había de la voz amazónica, ¿no? Smiker, no eras todavía, ¿no? de aquí, eras más de allá que de aquí, ¿no es cierto? Y él ha participado, ¿no? Mickey ha participado ahí con un stand. Todos hemos dicho, vamos a hacer un evento, una feria por la familia y demás. Ha empezado así, creo 3 stands, creo que éramos o 4, ¿no? Éramos poquitos, 5, ¿no? Pero luego han tomado, cuando nos hemos metido con las instituciones, la gobernación, la alcaldía, ¿no? La policía, no, ha agarrado la policía y ha hecho maravillas, ¿no? Y ahí nosotros ya hemos descansado porque nosotros éramos los que le metíamos ganas, pero ahí las instituciones se han dado cuenta, las autoridades nos han escuchado, porque cuando nos decían, ¿cómo podemos hacer? Que bueno, les decía, no, van a meter plata, van a trabajar en seguridad, en cámaras, ¿por qué no trabajamos en la familia? Claro que es más lento, ¿no? Porque es a largo plazo, pero si sanamos las familias, si los papás tienen más control, más cuidado, más atención sobre sus hijos, si hay menos líos entre esposos, la sociedad mejora, hay menos corrupción, hay menos dependencias, hay menos pandillas, menos de todo, de la maldad, porque en las familias se protege, en las familias se forman los nuevos ciudadanos. Entonces, a algunas autoridades se les prendió el foco, ¿no? Otras se les prendió y se les apagó, ¿no? Otras intermitentemente estaban, porque recuerdo que fui con una autoridad, no voy a decir el nombre obviamente para que no se sienta aludida, pero él me decía, esto es lo que yo quiero, sí, quiero, qué lindo, porque les hemos mostrado todo el proyecto de la familia, sí, yo quiero, entonces por favor un instructivo para que todos, sí, cómo no, listo. Y nunca más dijo nada, ¿no? Nunca más nos ha recibido ni las llamadas, nada, porque a veces uno se emociona, dice, parece lindo, parece bueno, la idea es buena, pero hacerlo es otra cosa. Por eso es interesante y bonito hablar de la familia y decir, qué lindo, sí, cómo no, todo. Pero cuando llegamos a la casa, ¿no? Y vemos a la esposa y la esposa ve al esposo y empiezan a gruñirse y es otra cosa, no es difícil, pero no imposible. Por eso creemos que Dios puede transformar nuestros hogares, primero nuestro hogar, primero nosotros, primero nuestra casa
y luego comenzar a difundir esto que necesitamos para todos los hogares. Amén. Es una necesidad grande, porque la disfuncionalidad de los hogares es un riesgo para los hijos, es un riesgo. Por esas razones que necesitamos volver a eso. Y vamos a ir al Génesis, vamos a ir al principio, para poder poner los fundamentos, porque con fundamento vamos a entender por qué razón decimos esto, ¿no? Porque a veces decimos, el esposo tiene que amar a la esposa y la esposa al esposo, pero ¿por qué? ¿Dónde dice por qué? Dios establece el fundamento, hay principios claves que no solamente satisfacen nuestra mente intelectual, sino satisfacen y llenan nuestro espíritu y nos permiten tener la fe suficiente para poder poner por obra. Porque lindo es escuchar y bonito es imaginar, pero a la hora de la hora, cuando estás al lado con la persona que a veces has peleado, no te sientes bien o estás con líos, es complicado ponerlo por obra. Pero Dios está para ayudarnos en esto. ¿Amén? ¿Está conmigo? Vamos entonces a Génesis capítulo 1, versículo 28. Vamos a partir de ahí, pero vamos a ver cómo funciona y cómo empezó todo esto. Y para eso me tengo que remontar a los orígenes, ¿no? Al Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el principio con el cual vamos a comenzar, ¿no? La bendición de Dios sobre una familia, sobre un hogar. Por eso el fondo de la diapositiva está ahí, aunque me ha criticado, mi hija me ha dicho, están pelados, pero claro, son Adán y Eva. Le digo, pero no tienes que mostrar así, pero no se ve, me dice, no se ve, ¿no es cierto? No, solo son siluetas, ¿no? Porque ya me están acusando de pornografía. Pero es solamente para que estemos claros que la clave es la bendición. Recuerde bien, la clave es la bendición. Porque si no hay bendición, vamos a estar zapateando sin motivo. Por eso, ese es el principio, la bendición de Dios. Pero vamos a ir primero a los orígenes, un poquito más atrás, porque ahí es la boda, ¿no? Y los bendijo Dios, y ahí los mariachis cantaron y todo. Pero vamos a ir al principio, ¿cómo comenzó todo? Vamos al punto número 1. Como siempre tengo 3 puntos. Punto número 1, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Esa es la frase, para que recuerden, no es bueno. Esto comenzó así. Dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es glorioso, ¿no? ¿Se ha puesto a imaginar alguna vez esto? Esta parte comienza de forma tremenda. Ahora, obviamente voy a dañar, lastimar la sensibilidad de los evolucionistas. Lo siento, pero esta es la verdad. Eso es lo que Dios dice, ¿no? Los evolucionistas también dicen, no fue eso, fue un Pithecanthropus, neandertal y todo, y ha ido evolucionando. Sí, eso es lo que ellos creen, ¿no? Porque tanto los evolucionistas como los creacionistas creemos. Nosotros creemos en el testimonio de uno que dice que ha estado en ese lugar. Ellos creen en el testimonio de un científico que ha ido agarrando huesos y ya más o menos ha calculado, ha dicho, esto debe ser un mono, ¿no? Pero ambos creemos. Todo depende en quién crees. Por eso cuando nosotros creemos en el testimonio de una persona que dice que ha estado en ese momento, ese es Dios. Y Él nos está diciendo que fue así. Y fue glorioso, ¿por qué? Porque recuerde que Dios, cuando quiso que la tierra produzca hierba, Él habló a la tierra, dijo, produzca la tierra, ¿no? Hierba, árboles, plantas. Luego dijo, produzca, nuevamente habló a la tierra y dijo, produzca la tierra seres vivientes. Habló a la tierra para que produzca. Pero cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, se habló a sí mismo, ¿no? Entonces, las plantas, los animales son producto de la tierra, pero nosotros hoy fuimos hechos a partir de Dios. Por eso dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y esta imagen, no sé, yo me imagino a Dios arrodillándose en la tierra para tomarla y formarla, ¿no? Es interesante ver cómo Él con sus propias manos formó al hombre. No dijo, produzca a la tierra hombres, no. Él agarró la tierra con amor, con cuidado, formó al hombre, lo tomó y sopló en su nariz aliento de vida, el soplo de vida, el Espíritu de Dios, ¿no?
Por esas razones que el hombre llegó a ser un ser viviente. Así comenzó todo. Entonces, saltamos unos versículos más adelante, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Ese es el origen del trabajo. Muchas veces les he predicado de eso, ¿no? Ahí es donde establece o se origina o se menciona por primera vez el trabajo. Adán estaba feliz de la vida en el huerto y Dios le dice: muy bien, aquí no se vive así nomás, a cuidar, a guardar y a labrar, ¿no? Tenía un trabajo, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante también entender, porque muchas personas o muchos varones quieren tener novia, esposa y demás y no tienen trabajo, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, desde Adán tuvo primero un trabajo y luego recién vino Eva. ¿Amén? Los varones solteros digan amén. Ese amén es forzado, ¿no? Vamos un poco más adelante. Entonces, dice que el Señor puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Esa palabra también guardar, en hebreo significa algo así como proteger o cercar, como con espinos, ese lugar, ¿no? Ese es el término hebreo que se utiliza. Está muy relacionado a un término que vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento, cuando Dios le manda al varón, ¿no? Que la cuide a la mujer y que la proteja. Entonces, son términos parecidos, uno en griego, otro en hebreo, pero que tratan de darnos la misma idea de guardar, de proteger. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice: y dijo Jehová Dios, aquí está, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces el Señor establece algo que es fuerte, porque toda la creación dice: y vio Dios lo que ha hecho, y aquí era bueno. Y vio Dios lo que ha hecho, era bueno en gran manera, todo era bueno, pero cuando hizo al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Entonces necesita una ayuda idónea, necesita un complemento, necesita un apoyo, necesariamente. Así Dios los creó, nos creó así. Por eso es que nadie dice: solito nací, solito me amé, yo puedo. No es bueno. Necesitamos esa persona, necesitamos ese complemento, ese apoyo. Necesitamos esa fortaleza que Dios nos da. ¿Cómo? Mediante la ayuda idónea. Y ojo, no es la ayudante, ¿no? Como yo y mi ayuca. No es así. Es la ayuda de Dios para mi vida. Ella, ¿no? Es la ayuda de Dios, por si acaso. No es mi ayudante, ¿no? Así a veces vamos, ¿no? El hombre por delante, la mujer por detrás. Me ayuda, ella lava mi interior. No es eso. Ella es la ayuda de Dios a mi vida. Por eso es el respeto, la honra y el cuidado hacia ella. Por esas razones que todo esto ocurre de esa forma y tiene que llevarse hacia adelante. Por lo tanto, como no es bueno que el hombre esté solo, el Señor le envía ayuda al hombre, que es la esposa. El Señor hace eso. Y vamos a saltar otros 2 versículos y vamos a Génesis capítulo 2, versículo 21. Donde dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y empezó a hacer la mujer, ¿no? Es hermoso, esta parte es gloriosa porque el hombre fue hecho de barro, la mujer fue hecha del hombre. Es bien interesante lo que Dios dice. ¿Y por qué lo dice? Porque hay una razón por la cual dice eso. Porque necesitamos entender lo que más adelante Adán va a decir, que esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Necesitamos comprender los varones esto, porque a veces no lo entendemos a cabalidad, pero vamos a entenderlo. Ayer estaba viendo una prédica de un pastor que estaba hablando acerca de este versículo y ha contado un chiste que es bastante bueno para entender, y la razón por la cual a veces nosotros los varones a veces tenemos esa ilusión, ¿no? No solamente varones, las mujeres también tenemos la ilusión de hallar la pareja perfecta, la mujer perfecta o el varón perfecto que cumpla todas las necesidades, requisitos y todos los elementos y detalles que necesitamos, ¿no? Pues no, a veces no es así.
Es una historia paralela que él cuenta a la Biblia. Él es teólogo, es uno de los mejores maestros que he conocido en la vida, pero sin embargo se atreve a contar historias paralelas que son interesantes a manera de chiste, por si acaso. No es el pastor Gonzalo Adi cree en eso. No, 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 es chiste. No, es otra cosa. No, no, no está en la Biblia, ¿no? Él dice que en ese momento, cuando Dios le ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo, entonces el Señor Dios le dijo, te voy a dar una mujer y esta mujer va a ser una mujer hermosa, bella, te va a cocinar rico, lo que te gusta 3 veces al día, toda tu ropa va a estar ordenada, planchada, tu casa va a estar brillando y ella te va a esperar todos los días con sus tacos, con su vestido, toda perfumada, hermosa para ti, y cuando tú quieras te va a hacer el amor las veces que quieras, todo el tiempo, y vas a ser feliz. Todo. Y él le dice, wow, Señor, ¿y cuánto me va a costar eso? Y él le dijo, un ojo de la cara. ¿Mm? Entonces Adán le ha dicho, ¿qué me das por una costilla? ¿No? Por esa razón, ahora entendemos que no es, obviamente, es una historia que se le ha ocurrido al pastor, pero que nos llega a hacer entender. A veces nosotros tenemos altas expectativas, ¿no?, de la persona con la cual nos casamos. Y el problema es que a veces en el noviazgo hacemos marketing, ¿no? Y en el marketing, pues nosotros a veces mostramos no lo real, sino lo que quisiéramos que fuera real, ¿no? Entonces ahí estamos todos los sábados, ¿no?, recogiendo a nuestra hermosa novia, bien peinados, bien perfumados, bien bañados, todo para conquistarla, ¿no? Le hablamos bonito, le decimos cosas bellas, hacemos detalles, le traemos chocolatito, flores, etcétera, hacemos todo. Pero una vez que nos casamos, ahí cambia, ¿no? El mismo sábado, sin bañarnos, ¿no?, sin ningún regalo, nada, estamos sentados frente al televisor y la esposa dice, ¿con qué me casé? ¿Qué he hecho, Señor? ¿Por qué? ¿No? Porque las cosas cambian. Por eso es bien importante ver la relación y el propósito de Dios en todo esto, porque Dios hace y nos hace una pareja de acuerdo a nuestra medida. Algunos dicen, están en contra, ¿no?, de esa frase que a veces utilizamos, que Dios tiene una pareja exactamente diseñada para ti. Y a veces dicen, no, no es así, no, vas y encuentras lo que puedes. No, no es tanto. Dios es soberano y Dios te ama y Dios conoce los anhelos de tu corazón y Dios siempre va a buscar hacer lo mejor para ti. Siempre lo va a hacer. Por lo tanto, nuestra fe es la confianza. Si tenemos fe, confiamos en que si estoy casado con esta persona, con esta mujer, ella es lo mejor para mi vida, es la ayuda de Dios para mi vida. Y aunque tenga fallas, problemas, dificultades, líos, pues todo eso Dios va a utilizarlos para poder fortalecerme y para poder ayudarme en esto que es el caminar y el ministerio que tenemos en esta tierra. Amén. Por esa razón, eso ya no han dicho amén eso, ¿no? Por esa razón es que cuando dice esta primera cirugía que hace el Señor con Adán, primero lo anestesia, dice, ¿no? Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es muy importante esto porque es genética, ¿no? O sea, la mujer tiene el mismo código genético, los mismos cromosomas, todo eso, ¿no? Claro, la disposición, la reestructuración, las diferencias físicas, pero en base al mismo ADN, por si acaso. Por eso es que no hay desde ningún punto de vista una evolución, ¿no? Porque el mono, el orangután, todos ellos tienen otro ADN. Nuestra cantidad de cromosomas, la disposición de nuestros genes es otra, es totalmente distinta. Y aquí nos está hablando acerca de eso, de que fue tomada del hombre y a partir del hombre surgió la mujer. Amén. Entonces vamos al punto número 2. El punto número 2 nos habla de una sola carne. Ahora, ese punto número 2 vamos a ponerle ese título. En Génesis capítulo 2, versículo 23 dice, dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Perdón, ahí está. Entonces,
En este momento en el cual el Señor le presenta a la mujer, a Adán, Adán es tan, pero tan emocionado que comienza a profetizar. Imagínense, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado? Cuando algo les ocurre, y están eufóricos. ¿Por qué? Porque le ha presentado a la mujer más hermosa de toda la tierra para Adán. Era la única, obvio, pero era la mujer más hermosa de toda la tierra para él. Y él era el más hermoso para ella, ¿no? Entonces, cuando él la ve, él dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Yo creo que ha tocado, ¿no? No se sienta mal, por favor, no es malo, ¿ya? Porque es su esposa. Entonces ha ido y la ha tocado, la ha acariciado, ha dicho, hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¡Wow! Estaba alucinado, ¿ok? Y dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y es muy importante esto que dice, o sea, lo que está profetizando, lo que está hablando, es una declaración que hemos olvidado muchas veces. La sociedad lo ha olvidado, por eso la sociedad está así, por eso las familias están así. Cuando entendemos que nuestra esposa, nuestra pareja es hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, estamos hablando de unidad, o sea, ella es lo mismo que yo. ¿Sí? Hay muchas personas que no les gusta eso. Dicen, no, él es feo, yo soy bonita. No. Somos uno. Y él está hablando de eso, somos la misma naturaleza, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Por lo tanto, tiene la misma condición. En otras palabras, está diciendo eso, tiene la misma condición, el mismo lugar, la misma constitución. Pero en el transcurso del tiempo nosotros hemos cambiado esto. No es igual, no es lo mismo, es otra cosa, es inferior, es mujer y demás. Las culturas han denigrado, han rechazado, han marginado a las mujeres, las han quitado de muchos privilegios y demás. ¿Por qué? Porque hemos olvidado esto, que es clave, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La palabra dice en el Nuevo, ahora vamos al Nuevo Testamento para complementar un poco esto. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos, míos, ¿cómo no voy a amarla como a mí mismo? Como a mi carne, como a mis huesos, ¿no? Ninguno se pega, ¿no? O hay alguno, bueno, yo sé que hoy en día hay de todo, ¿no? Pero la mayoría no nos golpeamos, ¿no es cierto? Nadie se está pegando, se está sopapeando, se está autopellizcando, autocosquillas se hacen, pero otros no se hacen esas, nadie, ¿no? En su sano juicio hace eso. ¿Por qué? Porque tenemos respeto y amor por nosotros mismos. De la misma forma, aquí la palabra nos está enseñando, desde el principio, desde el Génesis, aún viendo en el Nuevo Testamento, que cuando amamos a nuestra esposa, estamos amándonos a nosotros mismos. ¿Amando en qué sentido? Protegiendo, cuidando, sanando, bendiciendo, acariciando, todo lo que uno podría hacer por uno mismo, tendríamos que hacerlo también por nuestra esposa. Es un principio fundamental de lo que es la unidad en el matrimonio. Por eso, continúa Adán profetizando y dice en Génesis 2:24, por tanto, dice, en ese momento que le está presentando a su mujer, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola. Vamos a dejar eso, y dejar no quiere decir abandonar o enojarse con la... No. Estamos hablando de que ahora mi prioridad es ella. Cuando soy soltero, mi prioridad es mis papás, mi familia, mis hermanos. Ahí estoy, ¿no? Por eso de solteros hemos sido fieles en eso, hemos apoyado, hemos aportado todo lo que hemos podido hacer por nuestro favor, hemos obedecido, nos hemos sujetado, bueno, la mayoría, ¿no? No era cristiano en esas épocas, tienen que entender, a veces les he hecho renegar todo eso, ¿no? Pero hemos hecho todo lo posible por estar así y por que ellos estén en primer lugar. Cuando me caso, cuando hago otro hogar,
ahora los roles cambian. Ahora primero es mi esposa. Bueno, Dios primero, obviamente, pero después de Dios, mi esposa. Y después de mi esposa, mis hijos. Y después de mis hijos recién están los abuelitos, los tíos, los primos y demás ramas anexas. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora esto choca, ¿por qué? Porque somos una sola carne. Tenemos que llegar a ese nivel de unidad, de complementariedad, de dignidad que uno al otro nos damos, poniéndonos prioritariamente en un lugar especial ante cualquier otra persona, ante cualquier otra cosa. Eso es ser una sola carne. No es solamente el tema sexual de que fundir, no, no, eso es parte, pero la parte de una sola carne, cuando el Señor habla, está diciendo una sola persona. De tal forma que yo me uno a su pensamiento y ella se une al mío. Por eso tenemos que esforzarnos por generar unidad en el hogar. Ese es el desafío de los primeros meses y años del matrimonio, por si acaso. Porque uno se casa emocionado, lindo. Al menos los varones están con luna de miel, están enfocados en eso. Pero una vez de que pasa todo eso, comenzamos a ensamblar, ¿no? Dos mundos distintos, las formas de hacer de dos familias totalmente distintas, ¿no? Mi familia era distinta y es distinta a la familia de mi esposa. Por lo tanto, los dos venimos desde dos enfoques, dos formas de hacer las cosas de forma distinta. Desde la forma de comer, desde la forma de cocinar, desde la forma de hablar, desde la forma de hacer las labores de casa, todo eso es, cada uno tenía su trasfondo. Y obviamente cuando uno llega al matrimonio dice, bueno, aquí vamos a hacer como se ha hecho en mi casa, porque en mi casa bien buena onda éramos y vamos a hacer. Y ella dice, no, ¿por qué? ¿No? Pero aquí podemos hacerlo de esta otra forma, ¿no? Y uno dice, no, vamos a hacerlo a mi estilo, porque mi estilo es mejor. No, el tuyo es mejor. Y empezamos a pelear. Por eso esto ocurre en los primeros meses y años del matrimonio. En ese momento es donde realmente se necesita consejería, ¿no? Porque antes uno pensaba que tengo que hacer el curso prematrimonial. Haces el curso prematrimonial, listo, ya está todo, ya estoy preparado para el matrimonio. No. De los primeros meses necesitas contención, consejo, dirección, ¿no? Porque ahí es donde se están limando las asperezas. Al principio, ¿no? Entonces, en ese momento estamos empezando a limar asperezas y ahí tenemos que aprender a ser una sola carne. Priorizar, ¿no? Uno al otro, unirnos en un pensamiento. Tenemos que aprender a engranar en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, propósitos. Tenemos que tener esas charlas de cómo vamos a administrar el dinero, cómo vamos a gastarlo, cómo vamos a criar a los hijos, cómo vamos a limpiar la casa. En todo tenemos que entrar en acuerdo y ahí es lo complicado. Por eso el Señor dice, o bueno, aquí está profetizando Adán, obviamente por la guía del Señor, y dice, se unirá a su mujer y serán. Ese es el propósito, que seamos una sola carne. Y eso se construye, no es algo de inmediato. Nos hemos casado, somos una sola carne, pensamos igual. No, se construye con el paso de los años. Al principio no es así, por eso peleamos tanto al principio. Por eso nos molesta, porque estamos en una etapa de acoplamiento, ¿no? Engranaje, no sé cómo puedo decir, de fusión. Estamos adaptándonos el uno al otro. Pero con el paso de los años todo esto mejora y se va a establecer en una unidad tan hermosa que tan solo con mirarle ya sé ella ya sabe lo que yo le estoy diciendo y ella cuando me mira ya sabe en qué he metido la pata, o ya yo sé en qué he metido la pata, ¿no? Cuando nos miramos. A tal punto llega esa unidad. A eso se refiere esto. Por eso el libro de Efesios en el capítulo 5, versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Recuerdan que habíamos dicho que vamos a hablar de eso? Cuando nosotros entramos en esa unidad significa que vamos a aprender a vivir juntos, a pensar, a unirnos en el propósito, en el enfoque, porque eso es el matrimonio. El matrimonio tiene que tener, así como las personas, una identidad y un propósito. El Señor nos ha unido con un propósito.
No solamente, para que ya no estés solo, ya, para que no es bueno que estés solo, toma, no, no. El Señor te ha dado una persona, te va a dar una persona para los solteros y a los casados, les ha dado una persona con un propósito. Dios ve el futuro. Nosotros lo estamos descubriendo. Pero tenemos que entender que siempre va a haber un propósito. Y mientras nosotros nos mantengamos firmes en la voluntad de Dios, vamos a hallar y llegar a ese propósito. Mientras no, vamos a estar dando vueltas en un desierto, ¿no? Por eso dice la palabra, nadie aborreció jamás a su propia carne, ¿no? Nadie se odia a sí mismo, ¿no? Nadie aborrece a Gonzalo, no, nadie hace eso. Todos más bien la cuidamos, nuestra carne, la sustentamos y la cuidamos. Amén. La cuidamos, ¿no es cierto? Cuando nos duele algo, ¿qué hacemos? Ay, cremita, ¿no? Pomadita, vamos al médico, ay, mis uñitas, al menos las mujeres, ¿no? El cabello, que las cremas, máscara del Yahua, todo lo que pueden imaginarse, ¿para qué? Para cuidar bien su cuerpo, ¿no? Y los varones también, hoy en día ya hemos llegado a niveles graves, ¿no? Ya algunos hasta se hacen las uñas, pero eso es otra cosa. Pero necesitamos entender que todos cuidamos nuestra propia carne. Por lo tanto, aquí dice la palabra, ¿no? Nadie aborrece su carne, sino hace lo contrario. O sea, una cosa es el aborrecer y otra cosa lo contrario. Dice, nadie aborrece, sino la cuida y la sustenta. Por eso de este versículo sacamos la definición de amor, por si acaso alguien no sabía. ¿Qué es amor? Porque es un sentimiento. No es un sentimiento. Aquí está la definición. No aborreces, sino amas. ¿Y cómo amas? Sustentando y cuidando. Esa es la definición de amor, sustentar y cuidar. Cuando yo amo, ¿qué hago? Sustento y cuido. Por eso cuando Dios le dijo a Adán, vas a labrar la tierra y la vas a cuidar, aquí le está, cuando el apóstol Pablo de parte de Dios le dice a la iglesia, vas a sustentar y vas a cuidar a tu esposa. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento como cercar con espinos? Nosotros a nuestra esposa tenemos que hacer eso, como cercarla con espinos. Y las esposas a los esposos, obviamente. Protegerla. ¡Ay, pastor, mucho lío! No. Tiene que aprender a cuidar. No solamente de los lobos y demás, sino cuidarla, protegerla, sustentarla, permitir que se edifique, que crezca. Por eso una persona que te ama te va a ayudar a crecer. Si la persona que te ama no te ayuda a crecer, no te está amando. Eso es sustentar, ¿no? Te tiene que ayudar a crecer, ¿ya? No solamente en tallas, eso es otra cosa. Estoy hablando de crecimiento espiritual, estoy hablando de crecimiento intelectual, estoy hablando de eso que tenemos que apoyarnos, ¿no? Si te dicen, no lo hagas, no vayas, no lo hagas, no te está dando mucha ayuda. Por eso el cuidar implica esto, sustentar y cuidar, como también Cristo a la iglesia. Ese es nuestro mayor ejemplo. Lo que hace Cristo con la iglesia es el mayor ejemplo que como varones tenemos, y obviamente las mujeres también. Por esa razón, el Señor ha utilizado este principio, esta palabra que hemos leído en Génesis también. Vamos al tercer punto, ya para acabar. El tercer punto, la bendición. Y este es clave porque ahora sí entramos en materia. Como hemos visto la creación, lo que ha pasado, lo que le ha presentado a su esposa, a Adán, lo que ha profetizado todo. Pero ahora llega el momento de la boda. Porque aquí dice, y los bendijo Dios y les dijo. Ahí está, ¿no? Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo. Una vez de que ha creado a Adán, a Eva, les ha presentado todo eso, no los ha dejado ahí. Esto ha ocurrido en 24 horas, por si acaso, ¿no? Porque muchos dicen, no, a lo largo de miles. No, 24 horas. Pues dice, fue la tarde y la mañana, el sexto día. ¿Qué pasó? Al principio del día o en la tarde, como allá o ellos cuentan, en la tarde ha sido creado Adán, todo eso, ha pasado la noche en la mañanita, le ha presentado a su esposa y en ese momento ha dicho, no, vamos a pasar mucho tiempo, venga, los vamos a casar. ¿Por qué? Porque Dios quiere o quería bendecirlos
para poder o para darles la autoridad, lo necesario para que cumplan el propósito de su matrimonio. Sin bendición no se puede hacer nada de lo que Dios nos manda hacer, obviamente. Tanto como personas individuales, solteros, casados, todos, si no tenemos la bendición de Dios, no vamos a poder hacer lo que Dios nos está enviando a hacer. O sea, todos tenemos un propósito en la vida, pero sin la bendición de Dios no vamos a poder lograr ese propósito. Necesitamos la bendición de Dios para cumplir el propósito que tú tienes primero como persona. Dios te da dos cosas, identidad y propósito. Eso es clave y en todo necesitas la bendición de Dios. Porque gracias a una bendición tú tienes identidad. Gracias a una bendición tú tienes identidad. Porque ha venido tu padre o tu madre o alguien, tu pastor o alguien ha bendecido tu vida y te ha dicho, tú eres hombre, tú eres mujer. Y tienes una identidad y no tienes problema con eso. Porque viene a través de una bendición. Porque los padres están encargados de, a través de la bendición, establecer la identidad de sus hijos. Y tienes una identidad. Pero aparte de eso, Dios te dice, tú eres varón o tú eres mujer. ¿Para qué? Para cumplir, para hacer eso. Tú vas a hacer esto, tienes un propósito. Nadie viene aquí al Señor y dice, bueno, ese que se convierta, a ver, ya, en algo lo vamos a utilizar. No. O algunos que piensan, yo soy una columna en la casa de Dios, soy ornamental. No. Eres y tienes un propósito en el reino, en la casa de Dios. Dios por algo te ha traído. Tiene algo en tu vida. Amén. Por esa razón, cuando te da un propósito, sin bendición nunca lo vas a poder cumplir. Así como la identidad se recibe a través de una bendición, porque esa bendición generalmente nuestros papás nos la dan, ¿no? Y los papás tienen que aprender a bendecir, porque si no, no vamos a poder funcionar en esto. El papá es el que le da identidad a los hijos. A las niñas le dice, eres la mujer más hermosa. En algún momento en su vida le dice eso. Y eso solamente ya es una bendición. Ya la ha afirmado, le ha dado una identidad de mujer. Y ella no tiene problemas con eso. Y al varón igual. Cuando la agarras y le dices, tu hijo eres un varón de Dios, un hombre de Dios. Listo. Ya está sellado en su corazón. Cuando el papá habla. Pero así como cuando bendecimos de esa forma, tenemos que también recibir la bendición de Dios, porque Dios nos da un propósito. Si bien el Señor a nuestros papás les ha dado esa guía para bendecirnos, ahora para el propósito, porque Dios conoce el propósito, Dios sabe para qué estás aquí, Dios sabe para qué has sido creado, Dios tiene un objetivo. Para cumplir eso necesitas la bendición de Dios. Sin la bendición no funciona. Ahora, el problema que tenemos es que nuestra cultura es una cultura que no entiende la bendición. No entendemos lo que es la bendición, no damos valor a la bendición. Es más, somos una cultura a veces de maldición. ¿O no se han dado cuenta de eso? ¿Se han dado cuenta? Solamente oigan los apodos que se ponen. ¿Alguna vez les han puesto un apodo a ustedes? ¿No? Y no son muy amables si se han dado cuenta, ¿no? A mí me decían zancudo en el cuartel. No les voy a decir por qué. Me decían ambaibo, ¿no? ¿Conocen el ambaibo? Algunos me decían en otro idioma, me decían hachalaco. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe eso? Qué bueno que expliquen. Pero esos generalmente los apodos son así. ¿Por qué? Porque tenemos esa cultura de maldición, si se dan cuenta. Cuando alguien viene, ¿qué le ponemos un apodo? Porque cuando nosotros hemos llegado, hemos dicho nada de apodos, ¿no? Cero apodos, no vamos a poner esos apodos. ¿Por qué? Porque tenemos nombre y el nombre muchas veces es de bendición. La mayoría de los nombres son bonitos. Excepto el nombre que le han puesto a mi mamá, la llamaban Dolores, ¿no? Le han puesto, y era un dolor su vida realmente, ¿no? Por las enfermedades, por eso. Por eso hasta ella misma se ha cambiado de nombre. Pero la mayoría de los nombres son de bendición. Por eso tenemos que aprender a hacer una cultura de bendición, a entender. Y en la cultura judía entendía claramente lo que era la bendición. Ellos sabían. Por eso es que
¿Se acuerdan la historia de Jacob y Esaú? Cuando Jacob le dijo, vendeme tu primogenitura por este plato de sacta de pollo rico, ¿no? O de lentejas, creo que era. Entonces, en ese momento, cuando él la vende y listo, él dice, bueno, ya no importa, y tal vez no toma en serio esto, pero cuando llega el momento donde va y con un engaño recibe la bendición de su hermano Esaú, y luego llega Esaú, le dice, papá, bendecime, y él le dice, pero ya te he bendecido. ¡Ah! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Un papá de aquí hubiera dicho, bueno, ven, igual, doble, no. Ellos sabían que ya no podía darle la bendición del otro. Y él sabía que si no lo bendecía estaba listo. No, por favor. Y lloró, dijo, no tienes algo. Bueno, ya, ni modo. Sí, le ha dado una bendición, pero chafa, ¿no? No una bendición como la de Jacob, del primogénito. ¿Por qué lloraban? ¿Por qué Jacob actuaba así? Porque sabían, primero, que la bendición es determinante, importante y determina el destino. Por eso la generación de Jacob fue prosperado y su gente y su descendencia tuvieron todas esas bendiciones. Y los de Saúl no fueron tanto. Lean la Biblia y se va a dar cuenta que sus generaciones no prosperaron como las de Jacob, el pueblo de Israel. Por esa razón, cuando Dios dice y los bendijo Dios, tenemos que entender la magnitud de lo que Dios está hablando. O sea, Dios quiere bendecir a la unión de un varón y una mujer para que ellos cumplan el propósito. ¿Y qué propósito? Lo que les manda después, porque aquí se los dice claro. A veces nosotros como matrimonios tenemos que rascar la cabeza y ¿para qué nos hemos casado? Porque es lo que nos ha preguntado nuestros pastores. ¿Por qué se van a casar? ¿No? Y lo normal es que nos amamos, ¿no? Nos ha dicho, bueno, pero Dios nos ha dado palabra, nos ha mostrado algo. Y a veces uno mete la pata, es que ya no queremos estar solos. Error, ¿no? No te puedes casar por eso, ¿no? Es que necesito ayuda. Otro error, no te casas para ser ayudado, ¿no? Te tienes que casar con un propósito y eso se halla en Dios. Aquí se los dice claro el Señor. Les dice, y los bendijo Dios. Y una vez que han sido bendecidos y han recibido todo para poder cumplir, les dijo recién, ahora fructifiquen, ahora multiplíquense, ahora gobiernen. Para eso les ha casado, para que hagan eso, para que den fruto, para que logren sus objetivos, para que puedan construir, para que puedan edificar. Les ha dicho, reproduzcanse para que llenen la tierra, para que tengan muchos hijos, ¿no? Y les ha dicho también, gobiernen para que sirvan a toda esa gente a la cual van a gobernar. Porque el gobierno, la autoridad es servicio, por si acaso, ¿no? Aquí en el mundo es al revés, ¿no? El que gobierna es el que menos sirve y los que de abajo son los que tienen que servir, sostener al gobierno. Ahí no, el Señor dijo, el que gobierna, el que va a ser el primero, va a ser el servidor. Y ese principio está en todo y en los hogares también. Por esa razón es que el Señor desea bendecir los hogares, los matrimonios. Por eso es una cultura que choca, es una contracultura. ¿Por qué? Porque la cultura normal hoy en día que dice, nos juntaremos, ¿no? Ven, viviremos juntos y a ver cómo nos va y ahí vemos sobre la marcha qué hacemos, nos conoceremos, ¿no? Eso Dios no le gusta, pero tampoco lo impide. Pero eso sí, cuando hacemos eso, rechazamos la bendición de Dios. Porque la bendición es la que nos permite fructificar, multiplicarnos y gobernar. Por eso es que muchos hogares que nos hemos juntado nomás, algo falla, ¿no? Aunque digamos, no, pero no nos hemos separado, sí, pero algo falla en tus generaciones, en tus hijos, en tu economía, en tus relaciones, falla. Porque no hay la bendición de Dios. Ese es el matrimonio, la bendición de Dios. Y a veces nos hemos acostumbrado a las fallas, ¿no? Ah, sí, ni modo, así nomás, sí, es que la crisis, sí, no, nunca vamos a poder tener, nunca vamos a salir de eso. ¿Por qué? Porque han rechazado, ojo, rechazamos la bendición de Dios. Rechazamos casarnos delante de Dios, unir nuestro en un santo matrimonio delante de Dios. Depende de nosotros, ¿no?
No depende de la economía, porque una de las cosas que me ha dicho mi pastor, unos consejos claves en mi vida ha sido que si vas a esperar que la economía marque tu vida y defina eso, nunca te vas a casar. Porque yo le decía, pero pastor, todavía no tengo casa, pastor, todavía no tengo auto. Y me decía, para recibir la bendición de Dios no necesitas eso. Ahora hay otras personas que son más exigentes, ¿no? No tengo vestido, no tengo tacos, no tengo, la luna de miel en Cancún, no tengo eso. Para recibir la bendición de Dios no necesitas eso. Es más, todo eso va a venir por causa de la bendición de Dios. Por esas razones que necesitamos aprender a recibir. Dios quiere bendecir a los matrimonios. Dios quiere bendecir esa unión. Por eso dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Por eso en ese momento los llamó y les dijo, los bendijo porque quiere que demos fruto, quiere que seamos fructíferos, quiere que tengamos muchos hijos, no solamente naturales, sino también espirituales, porque eso está implícito. Quiere que gobernemos, quiere que seamos prósperos. Dios quiere eso para nosotros, quiere sanar, quiere que nuestros hijos sean bendecidos. Porque cuando no están bajo el matrimonio, la bendición de Dios, eso tiene un nombre, ¿no? Se llama fornicación. Y esos hijos, como a Jesús mismo le han dicho, son como hijos de fornicación. Porque han sido engendrados fuera del matrimonio. Dios restaura, Dios es un Dios de restauración, sí, pero tenemos que entender que es bueno recibir la bendición de Dios. Amén. Siempre entonces, si van a estar noviando, nos tenemos que casar bien, como corresponde, ¿no? Porque así funcionan las cosas, porque Dios quiere bendecirnos. Ese es el tema. Por ejemplo, Dios trabaja con bendición y en familias. Por ejemplo, en Génesis 12, versículos 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso se lo dijo a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Le está hablando de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir a todos y va a bendecir a todos, pero de una forma especial Dios quiere bendecir a las familias. Y una familia es una familia que se ha unido, ha recibido la bendición de Dios en el santo matrimonio. Y Dios quiere bendecir a las familias. Por eso cuando Dios ha hablado con Abraham esa bendición, ha dicho, no voy a bendecir solo a las personas individuales, no, ha dicho, voy a bendecir, en ti serán benditas todas las familias. Dios trabaja con familias, Dios trabaja por medio y a través de familias. Por eso las personas dicen, Josué dijo, ¿no es cierto? Yo y mi casa serviremos a Jehová. No digo, yo voy a servir a Jehová, no, ellos no sé, que sabrán lo que van a hacer. Yo, no, él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así funciona. Por esas razones que cuando tomamos el lugar que nos corresponde, cuando hacemos las cosas que debemos hacer, nuestro hogar puede ser restaurado y sanado. Pero cuando nosotros damos los pasos correctos. En Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 16 dice algo fuerte, ¿no? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No es que Dios no da gracia, sino uno deja de alcanzarla. Uno es el que no quiere alcanzarla. ¿Cómo? Que brotando alguna raíz de amargura le estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y el versículo 16 continúa. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Recuerda a Esaú? Que por una sola comida vendió su primogenitura. En otras palabras, despreció la bendición de Dios, de su Padre. Por eso, amados hermanos, nunca desprecie la bendición de Dios en el matrimonio. Busque por todos los medios casarse delante de Dios. Que Dios bendiga su matrimonio. Que Dios bendiga su hogar. Y si ya está bendecido, ahora comience a vivir conforme a esa bendición. Agarre esa bendición. Quite toda amargura, todo enojo, toda ira.
y agarre esa gracia que Dios tiene para su hogar. Que empiecen sus generaciones a recibir la bendición y a través de ese canal que somos los papás. Los papás estamos para bendecir. Es nuestra principal función, bendecir a nuestros hijos, darles identidad, marcarles el propósito, guiarles hacia su propósito y que Dios nos ayude a hacerlo correctamente. Amén. Le invito a que se ponga de pies. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, Dios. Necesitamos de ti, Padre. Espíritu Santo, necesitamos de ti. En esta hora, en este momento, en este tiempo, para poder, Señor, recibir tu dirección con obediencia, Señor. Que estos principios, Padre, que tú desatas en nuestra vida, Señor, puedan ayudarnos, puedan reencauzar, puedan corregir, Señor, nuestra vida. Espíritu Santo, necesitamos de ti. Espíritu Santo, toca cada corazón, cada vida, cada familia, cada hogar, cada persona, Señor, que aún sean solteros, casados, separados, viudos, Señor. Todos, Señor, tenemos una familia, todos tenemos un hogar y queremos que tú, Señor, cumplas ese propósito por el cual estamos hoy delante de ti. Gracias, bendito Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Este mes que recordamos familias, queremos que tú sanes nuestro hogar. Sana nuestra familia, Señor. Perdona, Señor, cada error, cada cosa que hemos hecho de forma incorrecta. Hoy día, Señor, queremos que haya una restauración en nuestro hogar. Te pedimos, Señor, que tú restaures nuestro hogar, nuestra familia. Y nos fortalezcas para ser, Señor, ser de bendición. Y esa promesa que se cumple en cada uno de nosotros, Señor. Que en nosotros, que en tu iglesia, que en tu pueblo sean benditas todas las familias de la tierra. Gracias, bendito Padre. Te entregamos, Señor, hoy nuestra vida. Te entregamos nuestra familia. Santo Señor, Santo Dios. Mi orgullo me sacó del jardín, Santo. tu humildad colocó el jardín en mí.